Nuestra siguiente conferencia más interesante, ¿De cómo conferencia? vender en el post-COVID y no morir en el intento, impartida por el licenciado Ferenc Fejer de ¿Ah, la ya lo tienen empresa ellos? Total Medic. Adelante, licenciado. ¿Cómo vender en el post-COVID y no morir en el intento? Es lo que quiero platicar con ustedes el día de hoy. Para esto, tengo un índice preparado y son básicamente 3 puntos los que quiero abordar. El primero, sobrevivir ya no es el tema. Vamos a entender por qué sobrevivir ya no es el tema. Los que estamos regresando o los que logramos regresar a la nueva normalidad, necesitamos tener un mindset muy especial para poder seguir adelante. ¿Qué pasará con las ventas? El día 41, y lo tengo tachado porque ya no es el día 41, el día 41, que era el final de la cuarentena, ya llegó. Ya llegó definitivamente y lo vamos a entender el por qué. Y de ahí, definitivamente, si no lo hacemos con creatividad y no logramos el adaptarnos a las circunstancias, difícilmente lo vamos a poder hacer. Espero que la disfruten. Eh, Quisiera empezar con un pequeño ejercicio porque vender, vender es como convencer a la gente que estos dos cuadros que tienen en pantalla son del mismo color. ¿No me lo crees? Te voy a pedir hacer un pequeño ejercicio. Tapa con tu dedo índice la línea que está entre ambas figuras para poder comprobarlo. Entonces, si tú pones tu dedo índice tapando la línea que divide la figura de arriba de la de abajo, vas a poder comprobar, si me estás siguiendo, cómo aparentemente la vista engaña y el cuadro de arriba o el rectángulo de arriba es gris y el de abajo aparentemente es blanco, y cuando ponemos el dedo los dos parecen grises o se ven grises. Entonces, quiero decirles, esta es la vida y esta es la realidad y las percepciones. Y para los que estamos en el tema de ventas, percepción es realidad. Y la idea es hacer entender a las partes que estos dos cuadros son grises, no hay uno gris y no hay uno blanco. Y sí se puede. Ahora, ya que logré, espero, su completa atención y después de haber tenido los pequeños problemas técnicos en un principio, quiero hablarles sobre sus negocios y sobre las ventas. Lo primero que quiero decirles es, si piensas que el día 41 todo volverá a la normalidad, ya estás equivocado o equivocada. El día 41 se le bautizó para el final de la pandemia, una pandemia o un encierro que seguimos y no tenemos idea, por más que los semáforos no hayan llegado a verde, y ya no estén en rojo tampoco, cuánto tiempo estaremos dentro de la misma. Lo que sí es un hecho es que este día 41, en el que muchos pensaban que era cerrar la puerta de las casas y dejar el home office para dedicarse y regresar nuevamente a las oficinas, es un día que cada vez o se va extendiendo o damos por hecho que ya no vendrá, porque nos tenemos que enfocar en esta nueva normalidad, no que va a volver a la normalidad. Tenemos empresas que ya han declarado públicamente que el regreso a las oficinas se hará únicamente hasta verano del próximo año. Y más allá de querer dar un tema pesimista, optimista o meterle el corazón en este tema, lo que quiero es decirles, esto es lo que está sucediendo y es a lo que tenemos que estar acostumbrados que va a suceder. Y entonces más vale que nos vayamos enfrentando a lo mismo. Antes del COVID, hace tan solo unos meses, eh, éramos personas diferentes a las personas que ya somos hoy. Como empresarios o como dueños de nuestros negocios, teníamos, o les hago la pregunta, ¿tus oficinas estaban repletas de colaboradores o la idea es de que estén repletas de colaboradores? ¿Cobrabas regalías para tu publicidad o creabas fondos para fines precisos o campañas específicas? ¿O te dedicabas a vender por canales tradicionales? Tenías una
miscelánea o tenías una venta de equipo médico y eso lo hacías mediante una tienda física en algún punto de la ciudad donde radicas? ¿Acaso ya usabas el e-commerce o ni siquiera estaba considerado porque no era una prioridad en ese momento? Viéndolo desde el punto de vista del distribuidor o de un dependiente del negocio local, a lo mejor eras considerado como el embajador de la marca de los productos que estabas distribuyendo. ¿Será realidad que te encargabas únicamente de vender? ¿Eras más un despachador que un vendedor? ¿Hacías poca o nula publicidad digital? Porque todo lo que hacías es volanteo o el público que llegaba directamente a consumir tus productos y servicios. O si lo analizamos desde el punto de vista del consumidor, ibas a cualquier tienda, negocio, centro comercial por gusto o ibas por necesidad. Te dabas la vuelta y probablemente salías con algún artículo que no era indispensable, pero te dabas un pequeño gusto. ¿Realmente vivías en una economía de experiencias adecuada al precio calidad de los productos que comprabas? ¿Sí tenías una verdadera experiencia? ¿Eras la razón de ser de cada negocio? O sea, los negocios se debían a ti y a mí, que éramos consumidores normales. ¿Cómo éramos antes del COVID-19? Ahora, quiero trasladar esa pregunta al hoy. ¿Cómo somos en esta nueva realidad? Desde los mismos tres ángulos. Como empresarios o dueños, ahora tus oficinas están vacías y tus colaboradores están en home office. ¿Utilizas, si es que tuviste, un fondo de contingencia o jamás pasó por tu cabeza? Tus ventas por canales tradicionales, tu punto de venta que tenías a la calle, ¿ha bajado y tus ventas son pocas o nulas? ¿Son pocas o nulas? La cosa ha cambiado. El e-commerce, ¿te urge crearlo? ¿Te urge vender más? ¿Te urge salir y que te vea el mundo entero? Aquel que no pasa necesariamente por tu local. Desde el punto de vista del dependiente del negocio o del distribuidor, ¿tus unidades hoy están cerradas o tienes ventas mínimas? ¿Ya las lograste abrir pero tienes ventas mínimas? ¿O tienes un establecimiento en donde te limitaron el flujo o el aforo de personas que te visitan? ¿Necesitas publicidad y venta digital? ¿Tienes que pagar sueldos, impuestos o regalías aún con tu local parcialmente cerrado o completamente cerrado? Y la más importante de todas, yo diría, como consumidor, ¿eres o somos más cuidadosos al comprar? ¿Compramos realmente hoy por necesidad y aquellos lujos que nos dábamos hace apenas 6 o 7 meses? Decidimos dejarlos por un momento para concentrarnos en lo que realmente necesitamos comprar. ¿Cómo ha cambiado esto? ¿Qué ha sucedido? ¿Cómo hemos evolucionado en la cuarentena? Pues para mí la cuarentena ha evolucionado de muchas formas. Esta imagen, que las imágenes hablan o dicen más que 1000 palabras, hablan de cómo los colegas oficinistas dicen, estoy listo para otro día de juntas a través de Zoom, que es precisamente lo que estamos haciendo el día de hoy, poder transmitir cada uno de donde estamos y cada uno recibir en donde estamos. Pero hemos evolucionado en la cuarentena y hemos evolucionado de diferentes maneras. Sin duda la cuarentena es algo que nos ha cambiado a todos, nos ha presionado y ha impulsado lo que era eminente que iba a llegar con nosotros, hablando de tecnología, hablando de compras y ventas por internet, pero esto nos ha forzado a llevarlo a cabo. Hemos evolucionado y seguimos evolucionando porque
el mundo cambió, las ventas cambiaron, los clientes cambiaron, nuestros distribuidores cambiaron, los márgenes de utilidad que manejábamos han cambiado. Sin duda, todos saldremos marcados por un antes y por un después dentro y fuera de nuestros negocios. No podemos ser los mismos. Y solo, y quiero ser muy claro, solo, únicamente los que nos adaptemos e innovemos, lograremos subsistir. Y sí, se oye drástico, pero esta es la realidad. Únicamente los que nos adaptemos e innovemos vamos a lograr subsistir. Pero yo te pregunto, ¿a poco ya se te olvidó cuando estaba permitido fumar en lugares cerrados? Y de repente llega la ley donde ya no se puede fumar en lugares cerrados e inmediatamente empiezan críticas y demás. Nos vamos a quedar sin visitantes, nos vamos a quedar sin gente. El programa hoy no circula. ¿Se acuerdan cuando circulábamos todos y que de repente nos pusieron como condicionante X días a la semana de no circular? Y primero fue todo un drama y después nos fuimos acostumbrando. ¿Se acuerdan lo que era viajar sin tener los controles de seguridad en los aeropuertos que hoy tenemos que pasar? Que llegabas prácticamente al estacionamiento y te metías, y hoy tienes que pasar estos controles. ¿Se acuerdan, por ejemplo, del uso del condón antes del SIDA? Cuando no se hablaba del mismo. Y todos estos han sido grandes temas que han causado revuelo porque los seres humanos le tememos y le damos la vuelta al cambio. Pero la realidad es que nuestras rutinas nos hacen que seamos seres humanos adaptables, además de memoria corta. Eso es, tenemos la posibilidad de adaptarnos y tenemos una memoria muy corta. Entonces eso de fumar, eso de no circula, los controles o el condón, son cosas que de repente se hacen ya normales y nos vamos adaptando. Y de eso precisamente es lo que quiero profundizar. Tenemos que cambiar nuestra forma de entender nuestra vida o la vida, la salud, la alimentación, el ejercicio, nuestras relaciones con amistades. Simplemente si estábamos acostumbrados a ir a un restaurante y aquí en México se nos da mucho por tener mesas grandes, y si íbamos una noche de sábado, 8 o 10 amigos, o en una comida de negocios o de trabajo con compañeros del negocio, ir 8 o 10 personas, y hoy no te dejan sentarte más de 4 personas en una mesa en un restaurante. Eso te hace que cambie incluso las relaciones. Los viajes que no son iguales y no volverán a ser iguales. La tecnología, evidentemente, que nos ha impulsado, como les dije hace unos momentos. La escuela que nos guste, y nuevamente no estoy hablando de un tema de si nos gusta o no nos gusta. Lo que estoy hablando es que hay que saber que cambió. El entretenimiento, los conciertos, los deportes, el trabajo en donde yo personalmente no pensé que iba a poder trabajar desde la casa. Y hoy es algo no solamente a lo que estoy acostumbrándome, sino cada vez me gusta más. Los negocios se hacen de forma diferente. El transporte se vive de una manera diferente. Entendamos que al cambiar el mundo tenemos nuevos retos, pero hay que ver estos retos como nuevas oportunidades. Tenemos que entender los retos como nuevas oportunidades y ese es el secreto del tema. Jeff Bezos, el CEO de Amazon, mencionó una frase que se me ha quedado grabada. El tiempo de las ilusiones terminó. Cuanto antes descubras la forma de adaptarte a los efectos del coronavirus, mayores serán las posibilidades de que tu negocio sobreviva. Sí, señores, las ilusiones han terminado. Cuanto antes descubras la forma de que te tienes que adaptar a estos efectos, mayores serán las posibilidades de que tu negocio sobreviva. Pero no esperes resultados diferentes si vas a seguir trabajando de la misma manera. Uno se adapta como puede. Y esta caricatura es o de risa o de miedo, pero es la realidad. Ahora, en vez de que te laven el parabrisas, le lavo la careta,
Sí, señores, nos adaptamos como podemos a la nueva realidad. Entonces, lo que les pido es que transformemos esta nueva realidad, que transformemos estas dificultades en oportunidades, en creatividad y en adaptación. Es un gran momento para ellos. Y la oportunidad la defino como ver lo que otros no son capaces de ver estando en la misma situación que nosotros. Ver lo que otros no son capaces de ver en la misma situación. Hacerlo con creatividad pero siendo realistas. Y esta es la capacidad de generar nuevas ideas o nuevos conceptos que habitualmente producen soluciones originales. Tenemos que tener la capacidad de generar nuevas ideas, nuevos conceptos. No podemos quedarnos vendiendo lo que normalmente vendíamos de la forma en que normalmente vendíamos. Y seamos realistas en lo que sí se puede bajo nuestras circunstancias de cada uno de nosotros. Y desde luego, como lo he venido repitiendo, la capacidad de adaptación. Cuando el individuo se habitúa a múltiples circunstancias y condiciones, significa que ha logrado una adaptación. Hoy estamos habituándonos a múltiples circunstancias y a múltiples condiciones. A lo único que no nos adaptamos como seres humanos es a dejar de comer. El resto, para bien o para mal, nos vamos adaptando. Y tenemos que lograr esa adaptación a estas circunstancias y condiciones que hoy se nos presentan. La cuarentena, para mí, es una crisis o una oportunidad. Depende cómo lo analice. Si tengo una oportunidad, ¿qué hago con ella? ¿Qué hago con ella? Y lo que ha pasado a lo largo de estos meses de pandemia es que pasamos de una zona de miedo, una zona de miedo, en donde al principio reaccionamos con pánico, nos irritábamos fácilmente, actuábamos incluso algunos hasta de forma irresponsable, simplemente con las compras de pánico que hacíamos en los supermercados porque no sabíamos a lo que nos íbamos a enfrentar. Y entonces la idea o lo más importante era salir de esta zona de miedo en la que me permito decir que hay muchos que siguen viviendo. Y la recomendación es tener precauciones, pero salir de la zona de miedo para pasar a una zona de aprendizaje lo más rápido posible, una zona en donde reconoces que tienes que dar lo mejor de ti mismo ante la incertidumbre que estás viviendo. Cuando te das cuenta que controlas lo que puedes controlar y dejas de controlar lo que no está en tus manos controlar. Entonces te dejas de estresar por lo que no puedes resolver y que no está en tus manos. Y eso lo olvidas. Analizas todo lo que consumes, desde comida hasta noticias. Y lo vas analizando para ver con qué te quedas y con qué no. Yo les recuerdo al principio de la pandemia, revisando todo el día, todos los días, cómo vamos. Llega un momento que uno se satura. ¿Quieres analizar? Hay suficientes elementos que te va a llegar de información para saber cómo vamos, o métete en las noches o en las mañanas para tener las antenas puestas en donde las tienes que tener. Analiza todo. Al principio a lo mejor hasta comíamos por ansiedad, pero después te vas a estar dando cuenta poco a poco que tienes que lograr un hábito de comida, de alimentación, de ejercicio. Los que hacemos ejercicio, si hubiéramos dejado de hacer ejercicio, te vuelves loco. Entonces estás en una zona de aprendizaje. Ahora, ¿cómo hago ejercicio si no puedo salir a la calle, si no puedo ir a un gimnasio? Bueno, te vas adaptando. Pero lo más importante es lograr pasar a esta zona de crecimiento para vivir en el presente, tomando decisiones en el presente, con lo que tienes. Trabajas en un futuro realista, en lo que puedes controlar. Y hoy es momento además de pensar en los demás y tratar en la medida de lo posible de ayudarlos. Entonces, lo importante es, si tienes una oportunidad, brinca de esa zona de miedo a la zona de crecimiento lo más rápido posible. El reto es escuchar, es guiar y es conocernos. Tenemos este gran reto
que nos cuesta trabajo porque el mercado nos pide a gritos y nos habla. El tema es que nosotros sepamos escucharlo y aceptemos escucharlo, porque normalmente planteamos los negocios como a nosotros nos gustan las cosas, en lugar de escuchar lo que el mercado te pide a gritos. Es momento de, de poner un alto y decir, mercado, ¿en qué te sirvo? ¿Para qué soy bueno? Porque el mercado te lo pide a gritos. Hoy nuestros distribuidores, clientes, buscan liderazgo, buscan guía y buscan soporte en nosotros. Hoy es momento de ir un paso adelante de ellos. Tenemos que conocer además las opiniones de nuestros equipos de trabajo y el mensaje que nos están enviando. Si escuchamos el mercado, si escuchamos a nuestros equipos, si apoyamos a nuestros distribuidores, a nuestros clientes, generando una cadena de valor, entonces estamos más cerca de solucionar de lo que ustedes piensan. El reto, nuevamente lo menciono, es escuchar, es guiar y es además conocernos de lo que somos capaces y de lo que no somos capaces para trabajar en lo que realmente somos capaces y no tocar lo demás. Hay que cambiar el paradigma. Cambiar ese paradigma de miedo versus valor. Hay que convertir ese miedo en valor. Los miedos salen del cerebro. El valor sale del corazón. Hay que meterle corazón y quitar esos miedos, porque sí podemos hacerlo. Y con esto me gustaría llegar a un decálogo que me gusta mucho de cómo vendo versus cómo vendo. No es lo mismo hacerme la pregunta, oye, ¿y cómo vendo? Que decir cómo vendo. Es un tema completamente distinto y radical. Uno, con miedo nos falta una estrategia post-crisis. Si actuamos con miedo, tenemos una miedo nos falta una estrategia post-crisis. Si le metemos valor, hay que tenemos que desaprender lo viejo para aprender lo nuevo. Lo difícil en los seres humanos es desaprender para poder aprender. Hacemos todos los días lo mismo y entonces aprender de algo que vienes haciendo es complicado, pero hay que desaprender para aprender lo que vale la pena. Lo que te sirve, déjalo, pero lo que no, cámbialo. Si lo hacemos con miedo, la desinformación acaba o está acabando con nuestra tranquilidad. Con valor, seamos selectivos con la información. Selectivos con la información. Con miedo, es que mis unidades están cerradas. Con valor, pensemos en nuevos planes de crecimiento. Vayamos a una omnicanalidad, porque no puedo seguir dependiendo de un solo punto de venta. Con miedo, mis esfuerzos en solitario desde luego que no dan frutos, pero con valor hay que buscar cómo crecer en escala con alianzas estratégicas, porque la unión hace la fuerza. Con miedo, tengo que rediseñar mi modelo de negocio. Con valor, lo veo como un ideal. Hay que rediseñarlo porque quiero ser de los primeros y no le voy a entrar con miedo. Para nada le voy a entrar con miedo. 6. Con miedo, creemos que sabemos todo sobre nuestro mercado. Creemos que sabemos todo sobre nuestro mercado. Pero con valor, tengamos el valor de preguntarle al mercado lo que quiere de nosotros, lo que espera de nosotros. Con miedo, me siento solo y no sé con quién desahogarme. Con valor, trabajo en equipo. Con miedo, nuestros productos, nuestros servicios no se venden. Con miedo, ya no buscan mi marca. Si le entro con valor, le entro para rediseñar las experiencias de compra. Con miedo, necesitamos crear empresas más sustentables. Con valor, o sea, con miedo necesitamos crear empresas más sustentables porque si no, no voy a salir adelante en el mundo que estoy viviendo, me refiero. Con valor,
Ayudemos a que nazcan empresas sustentables, empresas con impacto social. Si le entro con miedo, podría desaparecer como negocio. Tengo el riesgo de desaparecer como empresa. Con valor, lo importante es adaptarnos a lo que tenemos. Tenemos que adaptarnos a lo que tenemos. Ese es el nombre del juego. Como conclusión, amigos, y si es el nombre del juego, déjenme comentarles acerca de esta anécdota, en donde hay dos equipos jugando fútbol en una cancha que, como pueden ver en pantalla, está claramente en mal estado. Una cancha que está enlodada, una cancha que tiene piedras y que le hace que la situación sea muy complicada, muy difícil y que pone en riesgo a los diferentes jugadores. Desde luego, así es la cancha. Y entonces están jugando dos equipos y de repente se voltea un compañero del mismo equipo para decirle al otro compañero de su mismo equipo: no entiendo cómo nuestro director técnico se aventó a echarnos a la cancha en estas condiciones para que juguemos. Está peligrosa, se nos atora una pierna y se nos puede romper. Se me hace una irresponsabilidad de su parte el haber hecho una cosa así. El otro jugador se voltea y le dice: entiendo perfectamente lo que estás diciendo e incluso podría estar de acuerdo contigo. Sin embargo, la cancha está enlodada y en malas condiciones para nosotros, así como está enlodada y en malas condiciones para el equipo contrario. Y le dice: ¿qué crees? Que mientras tú y yo estamos aquí quejándonos y discutiendo acerca de las malas condiciones que tiene la cancha, el equipo de enfrente, que está jugando en la misma mala cancha, en la cancha enlodada, ese equipo, en lugar de estar discutiendo como lo estamos haciendo tú y yo, lo que está haciendo es metiéndose al juego, jugando, y nos está metiendo goles. Y esos, amigos, es la conclusión. Esos, amigos, es la moraleja de este asunto. El mundo está de cabeza, de acuerdo. México no es la excepción. México está complicado, desde luego. Hay negocios ganadores, como en todo, y negocios perdedores, como en todo. No es la primera vez que pasamos por una crisis. No es que yo esté satisfecho o tranquilo con lo que está sucediendo. Pero lo que tenemos que entender es que esa cancha o ese mundo o ese México golpeado que nos está tocando vivir es el mismo que le está tocando vivir a nuestros competidores. Y aquí la decisión es de todos, más bien de cada uno de nosotros. ¿Vamos a jugar o vamos a ponernos a discutir? Porque la cancha está enlodada para todos. La recomendación es que mientras tengamos salud para poder salir a la cancha a jugar, salgamos a la cancha a jugar y entreguemos todo. Y mientras otros están distraídos, nosotros entreguemos todo, porque las circunstancias son malas para todos, pero depende quién imprima esa actitud, quién imprima esa creatividad, quién imprima ese valor, quién imprima esa diferencia de no hacer las cosas iguales, quién imprima el dejar de hacer lo que venía haciendo, quién imprima el dejar de quejarse por salir a adaptarse lo más rápido posible. Vivimos en tiempos de adaptación, vivimos en tiempos de cambio, vivimos en tiempos que probablemente no nos ha gustado que nos haya tocado, pero así nos tocó. Y por el otro lado, no tenemos tiempo para detener el tiempo. Lo que quiere decir que mientras nosotros estamos pensando, discutiendo, viendo y tratando de arreglar el mundo,
el tiempo se nos va acabando. Y el tiempo es un recurso no renovable que nos cuesta a todos, que no tenemos y que no regresa. Si pudiéramos como seres humanos parar el reloj, a lo mejor hubiéramos parado mucho de lo que ha sucedido para muchos en este 2020. Pero la realidad es que no se puede parar. Y como no se puede parar, lo que tenemos que hacer es salir y jugar en la cancha, porque el tic-tac va en contra de todos nosotros. La moraleja es salir, entregar todo lo nuestro y tratar de ser felices, adaptándonos pese a cualquier circunstancia. Y siempre recordar que hay alguien que le gustaría estar en nuestros zapatos. Probablemente nosotros quisiéramos estar en los de otros, pero hay mucha gente que quisiera estar en nuestros zapatos. Simplemente el día de hoy, por haberte tomado el tiempo, por haberte podido conectar a esta u otras charlas a lo largo del Congreso, quiere decir que ya eres bendecido o ya eres bendecida, porque tienes la posibilidad de conectarte, de ingresar y de tomarte el tiempo para poder hacerlo. Ante el COVID no tenemos más opciones. O lloramos o nos dedicamos a vender pañuelos. En lo personal, amigos, yo soy una persona que prefiero dedicarme a vender pañuelos que dedicarme a llorar. No quiero minimizar lo que está sucediendo, pero quiero aprovechar las circunstancias para salir adelante lo menos golpeado posible o en su defecto lo más beneficiado posible. Pero eso depende únicamente de ti, no depende de nadie más y de esa entereza con la que le entres a los temas. El éxito, amigos, el éxito está hecho de diferentes ingredientes. Y para muchas personas es fácil señalar a alguien y decir, es que mira qué suerte tiene este hombre, mira qué exitoso es este hombre. Lo que yo les puedo decir es que la suerte es la suma de las circunstancias y el conocimiento. Si tienes las circunstancias que se te van presentando para ver, como dijimos hace unas láminas, lo que otros no ven, estando en el mismo lugar, y tienes además el conocimiento porque estás metido en tu negocio, porque estás metido en tu industria, y tienes el conocimiento y aprovechas esas circunstancias viendo lo que otros no fueron capaces de ver y aprovechas esas oportunidades, entonces tendrás a muchas personas que van a decir que tienes suerte. Probablemente alguno lo llame suerte. La realidad es que son las circunstancias y el conocimiento. Y como les decía, el éxito está hecho de diferentes componentes. Y es muy fácil voltear a ver a alguien y decirle, mira, qué exitoso es. Qué exitoso es ese hombre, como les decía, qué suerte tiene. Bueno, no es tan sencillo. El éxito es la suma de muchos factores. Es la suma de haber tomado riesgos. Es la suma de haberte equivocado. Pero no solamente haberte equivocado, sino cuál es tu capacidad de levantarte cada vez que te tropiezas. Hay un dicho que es muy común, que es: si te caes del caballo, vuélvete a subir al caballo, y lo más rápido posible. Si te quedas esperando, si te quedas apanicado, entonces seguramente no vas a lograrlo. Entonces tienes que ver esos fracasos como oportunidades, como aprendizajes. Hay otros países que utilizan los fracasos como aprendizajes. Hay países o compañías que no contratan a nadie que no haya venido de varios empleos anteriores. Y aquí muchos los analizan como si estos fuera alguien que está rotando demasiado empresa o una persona inestable. Yo lo que quiero decirles es: hay que entender estos fracasos como aprendizajes. Y el éxito es la suma, como les digo, de riesgos, de fracasos, de dudas que surgen entre nosotros los empresarios, de críticas que vamos a recibir de la gente de fuera y de nuestra propia conciencia, de disciplina. El éxito está hecho de disciplina.
El éxito está hecho de sacrificios. El éxito está hecho de rechazos de la sociedad o de la gente. El éxito está hecho de desvelos. El éxito está hecho de persistencia y sobre todo de trabajo y de trabajo muy fuerte. Amigos, ante el COVID, repito, no tenemos más que dos opciones. O lloramos o nos dedicamos a vender pañuelos. Les deseo de corazón que sean de aquellos que vamos a vender pañuelos. Muchas gracias y dejamos estos últimos 10 minutos para preguntas que pudieran tener. La primera pregunta, licenciado, y con relación a esto último que usted menciona, dice, muchas personas encontraron un nicho de negocio con la pandemia. ¿Es necesaria una tragedia para despertar al vendedor que todos llevamos dentro? Desafortunadamente para muchos sí. Mi respuesta, quiero decir, no. No, y ojalá que aprendemos de una desgracia para saber que no tenemos que despertar a ese vendedor que tenemos dentro. Todos somos vendedores. Desde el día que nacimos, somos vendedores. El bebé llora o para que le cambien el pañal o para que le den de comer, pero consigue lo que está buscando. Los seres humanos vendemos y nos vendemos por naturaleza, pero muchas veces este tipo de situaciones son las que aceleran los procesos. La parte, por ejemplo, de un comercio electrónico es una parte que se viene dando en el mundo hace tiempo y que debería de haberse dado en nuestro país desde antes. Probablemente la pandemia lo aceleró, no probablemente, la pandemia lo aceleró. Pero espero que esto nos despierte para en adelante poder tomar conciencia e ir un paso adelante y no reaccionar ante las circunstancias, sino ser los primeros en actuar y estar pensando un par de años adelante de lo que hoy estamos viviendo. La siguiente pregunta también un poco tiene que ver con esta respuesta que nos acaba de dar. Nos preguntan, ¿el e-commerce y la digitalización se nos adelantó? ¿Estamos preparados para este tiempo? Yo lo que diría, no se nos adelantó. Nosotros veníamos retrasados. Es un hecho. Y sí estamos preparados. Hay mucha información y hay empresas específicas dedicadas al tema. Lo que hay que cambiar es la mente de cada uno de los empresarios para saber que tiene que llegar a una omnicanalidad y que no puede seguirse manejando de la misma manera. No podemos seguir siendo soberbios, no podemos creer que por el hecho de tener algún tiempo en el mercado tenemos los elementos suficientes como para dominarlo. Tenemos que ser más ambiciosos y tenemos que esto nos enseñe a que tenemos que ir a la vanguardia de los movimientos que se dan en el mundo entero. Tenemos una pregunta más. Dice, yo sigo en la zona de miedo. ¿Qué tips me puede dar para salir de esta zona? Bueno, saber que hay luz al final del camino. Saber que hemos sobrepasado de otras crisis y otras cuestiones sanitarias y no sanitarias. Hay que reconocer que es una realidad que tenemos como los seres humanos y tratar de empezar a controlar lo que puedes controlar y dejar de preocuparte por lo que no es controlable por ti. Una cosa es ser irresponsable y una cosa es manejar en la medida de lo posible todas las reglas básicas para poder tratar de hacer una vida medio normal. Es un tema que está mucho en la cabeza. Yo te recomiendo, cambia de actividades. Es algo muy personal, pero cambia de actividades. Tienes que tener una rutina. Tienes que levantarte en la mañana, hacer ejercicio, tomar tus alimentos a las horas que corresponde, dormir las horas que hay que dormir y tratar de salir a hacer la vida prácticamente normal. Pues muchísimas gracias, licenciado Ferenc Fejer de Total Medic. ¿Alguna página, datos de contacto para la gente que esté interesada? Sí, están en pantalla, lo tienen con ustedes y lo más sencillo es a través de nuestra página fejer.com.mx.
MX, fejer.com.mx, y desde ahí podemos dar toda la información, y hay un link que nos lleva desde luego a Total Medic, o en el teléfono, de ahí contactamos con Total Medic, desde luego, a quien nuevamente agradezco la oportunidad. Muchísimas gracias por participar en Clean and Healthy MX Summit Expo 2020. Tenemos nuestra última conferencia del día, Liderazgo, Clima y Seguridad, impartida por Arturo Aguilar de la Asociación Mexicana en Dirección de Recursos Humanos, la AMEDIR.